Buenas, mi nombre es Nórida Herrera Guerrero, soy licenciada en Matemáticas y Física. Este tema que pienso dar hoy, el día de hoy, es acerca de ángulos y su clasificación para grados de octavo en la temática del primer periodo. Eh, Iniciamos. Los ángulos, como podemos observar en la imagen, es la amplitud o abertura que existe entre dos lados, ¿verdad? También podemos decir que es el espacio que existe entre dos semirrectas, el cual comparten un vértice en común, el cual es este punto. Los elementos de un ángulo son el vértice, que es el punto que comparte los dos lados o semirrectas, los lados que conforman al ángulo, que también podemos denominarlos semirrecta, y el espacio obviamente es el ángulo que se forma entre las dos semirrectas. Estos son los tres elementos que existen en un ángulo: el mismo ángulo, el vértice y los lados. Son tres elementos fundamentales. Para hacer un ángulo, primero se dibuja la semirrecta horizontal, luego se coloca el transportador y se coloca la medida al cual se desea hacer el ángulo. Se coloca un punto indicando la medida y luego se traza la otra semirrecta o el lado. Los ángulos se clasifican según tres criterios importantes: según su medida, según su suma y según su posición. Iniciamos. Según su medida, tenemos los ángulos agudos, recto, obtuso, convexo, llano, cóncavo, nulo o completo. Vamos a definir cada uno de estos ángulos. Ángulos agudos son aquellos ángulos que miden menos de 90 grados. Como podemos observar en la imagen, este es un ángulo que aproximadamente está midiendo 60-70 grados, es decir, menor de 90. Un ángulo recto es aquel que exactamente mide 90 grados. Como podemos observar en la imagen, este ángulo mide 90 grados. Seguimos. Los siguientes ángulos son el ángulo obtuso, el cual es aquel ángulo que mide más de 90 grados. Como podemos observar también en la imagen, el obtuso, mide más de 90. Supongamos que ese ángulo mide 130. El ángulo convexo es aquel ángulo que es agudo y obtuso porque está entre sus medidas, está entre 0 y 180 grados. ¿Ya? Seguimos acá. El ángulo llano. El ángulo llano es aquel que exactamente mide 180 grados. ¿Ya? El cóncavo, podemos decir que es aquel cuya medida está entre 180 grados y 360 grados. Y por último, finalizamos según su medida con el ángulo nulo. Algunos dicen que no es un ángulo, pero es una medida como tal. ¿Por qué? Algunos dicen que no es un ángulo porque no es una abertura, porque no hay dos semirrectas, pero podemos decir que es aquel ángulo que mide 0 grados, o sea que la medida es 0. Y el ángulo completo es aquel ángulo que mide exactamente 360 grados. Se llama completo, se llama de giro, porque al hacer así estamos formando un giro. Ahora, el siguiente criterio es los ángulos según la suma.
Si tenemos dos ángulos y la suma de estos dos ángulos nos da 90 grados, decimos que el ángulo es complementario. Ahora, podemos decir que este ángulo mide 60, ¿verdad? Y complementario a este es que el otro ángulo cuya medida tenga un número exacto que al sumarlo con 60 nos dé 90. Supongamos que este mide 60, este es 30. Al sumarlo nos da 90. Lo mismo pasa con los ángulos suplementarios. Son aquellos ángulos cuya suma da 180 grados. Y el último criterio que veremos el día de hoy, según la clasificación de los ángulos, es según su posición. Pues se clasifican de tres maneras: ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Pues como podemos observar en la imagen, los consecutivos comparten un lado en común y un vértice en común. Es decir, estos dos ángulos tienen este vértice en común y el lado en común. Los ángulos adyacentes son aquellos que también, al igual que los consecutivos, tienen un lado en común, un vértice, pero los lados que no son comunes forman una línea recta o podemos decir que forman un ángulo de 180 grados. Podemos decir que todos ángulos suplementarios también son ángulos adyacentes porque forman una recta de 180 grados. Y por último, el ángulo que vamos a ver el día de hoy es un ángulo opuesto por el vértice, el cual son aquellos ángulos que comparten un mismo vértice pero no tienen lados comunes. También podemos decir que estos ángulos, sus ángulos opuestos son iguales. ¿Ya? Gracias por su atención. Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. Gracias.